Nunca TP, no. T, temperatura, volumen, presión. Son los diagramas termodinámicos. Ya esa es la parte matemática de la termodinámica que usted tiene que recordar, el plano cartesiano, las líneas rectas. ¿Okay? En este caso no estoy señalando propiedad constante. Sin embargo, cuando isotérmico, ¿a qué le llamo yo isotérmico? A un proceso. ¿Qué propiedad es constante ahí? Temperatura. Entonces, si ese es isotérmico, tengo que decir temperatura constante. Si fuera isotérmico, tengo que señalar, o el mismo diagrama me lo dice, dependiendo cómo lo expliqué en la matemática. Si es isobárico, ¿qué propiedad es constante? Presión. Isobárico, viene de bar, una unidad de presión que es bar. Isométrico o isocórico. Es lo mismo, son sinónimos. Volumen. Isentrópico sería entrópico. Entropía constante. Isotrópico, la palabra trópico, bueno, tiene que ver con las propiedades en la misma dirección. Permanece constante las propiedades en todas las direcciones, o sea, no dependen de la dirección. ¿Okay? No depende de la dirección. Por ejemplo, un proceso isométrico, que es muy común observarlo, un proceso isométrico, un proceso de volumen constante. Imagínense ustedes una bombona que es cargada, obviamente, por un camión y la bombona pasa por lluvia, pasa por calor, esa bombona se calienta y se enfría. Ese proceso, ese cambio de temperatura interno del gas dentro de la bombona pasa por un proceso sin cambio de masa constante. El volumen de la bombona es constante también. Entonces entra aquí como, por ejemplo, un proceso de volumen constante es un tanque rígido, algo rígido, que no cambia volumen. Tanque rígido es un proceso de volumen constante. Cuando ustedes le digan un ejercicio que es un tanque rígido, volumen constante seguro durante el proceso. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un proceso y el proceso se devuelve al estado inicial? Entonces, pero puede decir, de un estado inicial a un estado 2, después del 2 a 1, 3, y después del 3 al 1 nuevamente. En un ciclo cerrado, en un circuito cerrado, ¿no? La sustancia puede pasar por diversos procesos y puede regresar al estado inicial. Puede ser así, un ciclo de... Sí, un ciclo de estado de reacción, pero se convierte el agua líquida a vapor. De vapor uno la convierte en sólido. Puede ser que pase por un proceso directo a un estado sólido y después de sólido nuevamente al mismo estado líquido donde estaba inicialmente. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de proceso? Eso se llama ciclo, porque pasó por un ciclo. Cuando el estado regresa al punto inicial, cuando la sustancia regresa al estado inicial. ¿Puedo bajar la cámara? Ciclo es un sistema que retorna a su estado original. Vamos a suponer que tenemos un diagrama presión-volumen. Tenemos 4 estados, ¿no? Por los cuales pasa una sustancia. Presión, volumen. En un ciclo, el primer proceso. Es necesario. Durante ese proceso hay entrada de calor, salida de calor.
quiero producir trabajo, a partir de ese calor produzco trabajo, energía eléctrica. Pero es necesario llevar esa sustancia a su estado inicial. ¿Por qué? Porque cuesta plata, ¿me entiendes? La sustancia. La tengo que reciclar, lo que llaman reciclaje. Entonces tengo que llevarla a otro estado intermedio allí y luego finalmente la llevo al estado inicial para seguir después con esa misma sustancia seguir produciendo energía eléctrica. Eso es lo que ocurre en las plantas de potencia de vapor, las máquinas térmicas. La sustancia de trabajo se somete a un ciclo. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, ya hablamos aquí de algunos términos básicos, poco generales, ¿verdad? Ahora nuestro estudio se basa en dos propiedades importantes: temperatura y presión. ¿Okay? Una vez que conozcamos qué es la temperatura en sí y qué es la presión, ahora sí a trabajar con esa temperatura para determinar el estado. Para lo cual entonces tendríamos que conocer cada sustancia, cada tipo de sustancia, cómo son. Por ejemplo, las sustancias comunes son agua y refrigerante 134. En muchos, ahorita está de moda los aires acondicionados, en este caso de split o de ventana, utilizan otro tipo de refrigerante, el 410A. Hay un refrigerante que se llama 22. Hay un refrigerante que tienen esos nombres especiales, ¿entienden? Ustedes lo pueden buscar en la literatura o en internet, por el tipo de sustancias de trabajo que hay en la refrigeración. De hecho, el agua se llama R707, es el nombre técnico del agua a nivel de refrigeración, R707. Ustedes lo pueden investigar. Refrigerante, el agua es refrigerante, se utiliza como refrigerante. Muy bien. Para nosotros conocer los estados de la sustancia, tenemos que dos propiedades: temperatura y presión. Vamos a arrancar con borrar acá.